Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en este curso bíblico del día de hoy, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30, y hoy queremos principalmente subrayar el versículo 22. Pero algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos y dijeron: ellos no fueron con nosotros, por eso no les daremos nada del botín que recuperamos, salvo su mujer y sus hijos, que se los tomen y se vayan. Que vea. Queridos amigos, en nuestro curso bíblico del día de hoy, entonces, le hacemos una continuidad, ¿verdad?, a lo que nosotros habíamos ya estudiado en el versículo 21. David vuelve a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiado cansados para seguirlo se habían quedado en el torrente Besor. Y David no tiene ningún problema. Fíjense, queridos amigos. Esto es importante, con versículo ñandella ya el 21 y el 22 de este capítulo 30, ¿verdad?, de Samuel. Porque con la ñandella es pega con la añaina. Vean la aña. Añañan de piruja, pirú y mo, y la ñan de añay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que David sobrepasa estos elementos. Solamente 200 hombres, mira que 200 hombres es bastante. Podría uno decir, bueno, ya descansa y mí, o lo que sea, ya pita mie, o pilla hata, ya recupera pariré, a pilla oñón diepa. Sin embargo, no es así. David no le importa eso. Lo que a David le interesa, el famoso, ¿verdad? Pero eso ya con Abraham nosotros encontramos el famoso dame ánimas, etcétera, tolle. Dame a los hombres, dame a las personas. Y lo demás no me interesa. Es decir, los bienes materiales. MS, el corazón de las personas. Ustedes saben que esa es una de las frases, ¿verdad?, del libro del Génesis, capítulo 14, encontramos eso, cuando se encuentra, ¿verdad?, entre los reyes, y ahí le dice, bueno, él hay botada de todo el botín, ¿viste? Ya de nuevo de todo el botín. Y lo único que le pide es el dame ánimas, etcétera, tolle. Esa fue la frase también de San Juan Bosco, él cuando se había ordenado de sacerdote. Ahí pega la frase como sacerdote. MS, dame a los jóvenes, dame a la juventud, dame el alma de las personas. Dame a la persona como tal que necesita, a quien yo le pueda ayudar. Todos los bienes materiales, verás apá,
perajá, porque yo no voy a llevar nada conmigo. Pero sí lo que voy a poder hacer es dar algo a estos jóvenes abandonados, a estos niños que están en la calle. Upeago se yo que guaraña de ya les cojan a y ahí, piñanden dame guana hoy, dame ánimas, etcétera, tolle. Entero este a veñan presidente y dame al paraguayo. Tráiganme al paraguayo que necesita. Tráiganme verdaderamente. Anina la yahala ñande grupo peyente, mío yepo petea benguarante, lleva. Sino que vamos a hacer una linda estructuración, pero vamos a estructurar bien las cosas. ¿Qué es lo que se necesita? Vamos a planificar las cosas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, dijimos la vez pasada, ¿verdad? Hoy llegamos a lo más no a Pepa, presidente de tránsito. Eso que estaba nomás lo provisorio. Amba, ese UPEA. UPEA dice dos cosas. Desatento, pero sobre todo, como decía Monseñor Rolón, que fue el obispo de Cacupé y por ahí lo fue el accidente. Sinvergüenza. Sinvergüencia, UPEA dice. Provisorio. Año amigo la yata la provisorio. Vea la famoso provisorio eterno. Entonces, el dame ánimas, etcétera, todo le quiere decir que hay una preocupación por la persona. A David, el capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 21. David volvió a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiados cansados para seguirlos habían quedado en el torrente de Sor. David se va. Hubiese ido por otro camino. Vamos hoy, Yarjado. Esta vez a 200. Todo el botín en vez de ahora repartir la repartija con estos 200 hombres. Ñande ya verás baiteta. Ñande ya ubaiteta vea. Ñande na ñamemo ella va a beber. Y eso es lo que nosotros hacemos, queridos amigos. Una repartija cuando nos toca a nosotros la posibilidad de estar al frente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra
escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. En la fiesta del Santísimo Nombre de María, el Papa celebró una misa junto a unas 50.000 personas que casi llenaron el Estadio Nacional de Singapur. El Papa dedicó tiempo a saludar a los asistentes, muchos de los cuales iban vestidos de amarillo y blanco para representar la bandera vaticana. La misa se abrió con un himno dedicado a María Inmaculada. En su homilía, Francisco reflexionó sobre el concepto de gran metrópoli que es Singapur y recordó que estas impresionantes obras solo son posibles gracias al amor. A volte succede che la grandezza e l'imponenza dei nostri progetti possono farcelo dimenticare, illudendoci di potere, da soli, essere gli autori di noi stessi, della nostra ricchezza, del nostro benessere, della nostra felicità, ma alla fine la vita ci riporta sempre a un'unica realtà. Senza amore non siamo nulla. Reflexionando sobre el amor, el Papa animó a los asistentes a responder generosamente a las necesidades de los pobres, tal y como hicieron los santos. El Papa concluyó su homilía recordando la figura del misionero San Francisco Javier, quien evangelizó tanto por aquella región durante el siglo XVI. Hoy, 100 años después, el catolicismo es la única religión que crece en Singapur. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad.
misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor, por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, la conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandechárañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo primero de Samuel, o mejor dicho, el primer libro de Samuel, capítulo 30. Es el 30, capítulo 30, pero el primer libro todavía. O vamos de tema ahí, porque tenemos 31 capítulos nosotros en este primer libro. Y ya estamos en el versículo 22 hoy. Pero le estaba diciendo y hablando desde la primera reflexión de nuestro bloque que David volvió a donde estaban los 200 hombres que por hallarse demasiado cansados para seguirlos se habían quedado en el torrente Besor. Después acá ve. David le permite, no hay ningún problema. Pero ahora lo lindo es lo que viene en el versículo siguiente. Porque cuando está llegando hay otra cosa también interesante. Estos salieron al encuentro de David cuando ellos están volviendo. Y ahora están volviendo triunfantes, están volviendo con el botín de guerra. Ahora están volviendo, entre comillas, ricos. Han recuperado todo. Y entonces al encuentro de David y de la gente que venía con él. David se adelantó. Miren un poco, queridos amigos. David se adelantó. El autor sagrado siempre, yo ya les dije, ¿verdad? Quiere presentar y lo presenta luego en todo el libro histórico y en los otros libros también normalmente a David se le presenta como el ídolo Yahshua. David
doña Poyovila iba ahí. En algún momento, ¿verdad? Por ahí tiene algunos, capítulo 25, por ejemplo, que te mandó, renegar contra todo aquello que no le responde, ¿verdad? Ahí con la viuda de Nabal, por ejemplo, o sea, con Nabal mismo, Nabal, con él, por ejemplo, reaccionó bastante mal. Toma decisiones, cuando eso eran 300 hombres, ¿verdad? A los 300 hombres le dicen, cíñanse a la cintura la espada. Y yo mismo también, él también. Se puso nervioso, se puso mal. Y así hay algunos pasajes, ¿verdad?, donde le vemos a un David que reacciona. Pero normalmente es un corazón bonachón. Péchala, oye, presentarla a David. Ahí la bonachón es porque se le presenta a David, que es un gran guerrero. David es el que históricamente, según también los estudios que se tiene de la historia de Israel, la nueva historia de Israel, etcétera, que te van contando, que David fue un guerrero y medio, discúlpeme que les diga esta palabrita, pero sanguinario, sanguinario David. Pero a veñan de Daña Yuhuy, mi Daña Yuhuy hoy. David es misericordioso. David es ese que reza, el buen pastor. Yo soy el buen pastor, ¿entienden? David es entonces el prototipo de la bondad, de la misericordia del Señor. Pero sabemos que estamos tratando y enseñando y leyendo aquí un libro que es un libro teológico, desde la teología. A operar con entonces la teología siempre enseñan de, es importante, siempre tenemos que mirar las actitudes. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a entender qué es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Ya mañana la actitud cuál. Y aquí está la actitud de David. ¿Cuál es la actitud de David? En cuanto que estos salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él, David se adelantó a la tropa y los saludó. David se adelanta, queridos amigos. Y andego, cuando nos creemos, luego, no sé, la última Coca-Cola del desierto, vale, ya, y cuanto menos llegues acá, cuanto menos todo blindado, todo polarizado, la leña tendrán a de la pisar y bueno, hemos anoche una hora, media hora, en Bogotá, pues casi amor. A pedir joven, venimos que está 2-3 minutos, listo. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Déjeme nomás y voy a ver. Ayer. Me anda ahí humanidad. Humanidad nos dice, aquí David es el que oía lleva. Él entra en ese mismo corazón. Se mete en ese mismo corazón del hombre. Y entonces ahora en este versículo 22, pero algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. No hay generosidad, ¿viste? El 22 nos pone la oposición. En cuanto que el mismo jefe, en cuanto que el mismo David, es él el que dirige el paso hacia aquellas personas que se habían quedado los 200. Sin embargo, Yandea, pues siempre ayudan la ñaña. Mezquinos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo.
miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. La última etapa del viaje de Francisco fue en uno de los países más potentes del mundo a nivel económico, la ciudad-estado de Singapur, donde los cristianos son en torno al 19% de la población. Se trata de un lugar estratégico, por un lado por su cercanía a China, su mayor socio a nivel económico, pero por otro lado porque eso no ha significado que se cierre a Estados Unidos. De hecho, en su discurso a las autoridades de Singapur, el Papa subrayó la importancia de la posición de este país a nivel internacional para promover la paz. Singapore ha anche un ruolo specifico da giocare nell'ordine internazionale. Questo non lo dimentichiamo. Quest'ordine internazionale minacciato oggi da conflitti e guerre sanguinose. E mi rallegro che abbia meritoriamente promosso il multilateralismo e un ordine basato su regole da tutti condivise. Vi incoraggio a continuare a lavorare per l'unità e la fraternità del genere umano. Se trata de un lugar estratégico porque ha conseguido mantener buenas relaciones con China y con Estados Unidos. De hecho, en su discurso a las autoridades de Singapur, el Papa subrayó la importancia de la posición de este país a nivel internacional para fomentar la paz. Vorrei segnalare il rischio che un certo pragmatismo e una certa esaltazione del merito comportano, vale a dire la conseguenza non intenzionale di legittimare l'esclusione di coloro che si trovano ai margini dei benefici del progreso. La Santa Sede y Singapur establecieron relaciones diplomáticas desde hace más de 4 décadas y la ciudad-estado fue visitada por Juan Pablo II en una ocasión,
en 1986. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. El Señor que nos anima siempre a vivir desde su palabra, a entusiasmarnos y a fortalecernos. Estamos con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, del 6 al 19 y luego del 22b al 27. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí un motivo de soberbia. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo no hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar de mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación de la buena noticia. Y así entonces continúa San Pablo. Y por ahí te digo, oye, llevas a peñan de yarañe, ya esa ca, hanguay, ya lleva, entero eteabe. Ay de mí si no evangelizar. Upea lleva la ña de mañana. Ay de mí si no evangelizar. Pero se hace esta pregunta. El hecho de predicar no es para mí un motivo de soberbia. Viendo moraba yo que verá. She naye penui amosarambi peñan de yarañe, porque con esto me estoy orgulleciendo. Añe moina entero etea acani. No, sino que es justamente, dice, se lo hiciera por propio gusto. Entonces esto quiere decir que he recibido un encargo. Apea la de yara o me añade, upea la de yara hoy potaina. Antero etea cristianos aisha, añade upea ya eana yahuereco, peñan de conazo pupe allá eana. Ay de mí si no evangelizar. Dica tuñan de la yahuero kinini peñan de yara ñe. Dica tuñan de llevar la yapeta. Peñan de apetu uiteo y peñan de llamón be uanas allá eana. Eva peñan de yara lo hipotágina. Aba eva lo yirure añade. ¿Cuál es este camino de salvación, queridos amigos? Y por eso la fuerza que tiene que salir desde el interior. Ay de mí si no evangelizar. Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciando lo que el Señor ha puesto en mis labios, lo que el Señor ha puesto en mi boca. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar como sea a algunos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el primer libro de Samuel, capítulo 30. Reflexionamos sobre un David que vuelve hacia aquellos 200 hombres que se habían quedado muy cansados en el torrente Besor. Hasta ahí todo bien. Encontramos una gran humanidad de David, ya llegó Pepe. Pero viene el versículo 22. Algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos y dijeron: ellos no fueron con nosotros, por eso no les daremos nada del botín que recuperamos, salvo su mujer y sus hijos, que se los tomen
y se vayan. Queridos amigos, miren un poco lo que estamos diciendo. Miren lo que estamos escuchando. El 22, algunos hombres, algunos. Tal vez tenemos que ser también conscientes. Ya digo, tú y ahí la llegó todo en la nubecita, moña y moja, que todo el mundo es buenito, que todo el mundo te aplaude. Y eso sucede en nuestra sociedad, ¿eh? Ahí la no está la bandera de Ju porque ella popea porque ella pompa. Está en lo despotricado, porque no le gusta, porque no va de acuerdo, ¿verdad?, a su proyecto. Algunos hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. Te ponen luego estas dos palabras que tenemos que meditarlo y tenemos que verlo. La maldad, iñaña, orecobe y corazón, puebe llevar. Entonces está diciendo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ñandego la yeye forzagüe, ñandego la yeye apuacue. Veo con la otra con oye Moisés lleva a cuera magatu o era jaceta imba escuera muguaisha. Aquí no. Somos nosotros quienes hemos luchado, somos nosotros quienes hemos conquistado y somos nosotros los que hemos recuperado lo perdido. ¿Entiendes? Ese puede ser el famoso ego. Yo. Vos ves esa que ella lleva. Y bueno, no sé. No es que está mal, ¿verdad? Lo que está mal es la actitud que nosotros tenemos con respecto a nuestra generosidad. Y generosidad quiere decir una apertura hacia los demás, ¿verdad? Porque algunas veces cuando se habla de estas cosas parece que nos incomoda. Vea la Spronsato de gran autor de la más hoja. Yo recuerdo cuando era jovencito en el noviciado a leer un libro. Evangelios que incomodan. Evangelio o evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios que te incomodan. Porque la buena noticia del Señor, esa buena noticia siempre es caridad, generosidad, apertura, compartir, quedarse a disposición de los demás. Muchas veces, como decimos con esa frase famosísima, es más fácil dar el pescado que vos seas generoso, que vos te dediques a enseñar a pescar. Con algunos empresarios justamente y me contaban, ¿verdad?, que cuando comenzaba hace 40 años una fundación, etcétera, y justamente me decían eso. Oreba ahí en un momento, ¿verdad? Porque nosotros dábamos, ese da el pescado, que está muy bien, el dar, ¿verdad? Pero después decían, si nosotros seguimos dándonos más, esto es muy fácil, ¿verdad? Porque Jesús, cuando hace la multiplicación de los panes, capítulo 6 de San Juan, enseguida se van detrás de él y Jesús le dice, yo sé que ustedes vienen aquí solamente por el pan, por el milagro que yo les he dado. Puedo venir ahí por el pan imperecedero. Bueno, así también, ñande diga tú y la ñame entre la pira, sino que ñande ñambo era. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que a nosotros nos cuesta porque eso exige tu tiempo. Bueno, y así entonces me comentaba y me decía, y así nosotros hicimos una fundación, que esto, aquello, que esto, ya por la organización, y qué lindo, 40 años, y eso está súper organizado. Y el servicio que se ofrece, y la educación que se le ofrece. Si nosotros cada uno traíamos a lo nuestro, nuestra platita, compramos esta, cada uno de ellos, cada la Cotebea o Carujanguá, que esta, aquello, posiblemente estarían todavía en esa situación, hasta hoy, clamando. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Como los viñedos de la viuda eran un apetitoso bocado, la reina Eudoxia decidió apoderarse de ellos. Pero dado que la mujer opuso resistencia, fue conminada a presentarse ante un amañado tribunal y a sabiendas de que llevaría las de perder, se refugió en la iglesia, haciendo uso del derecho de asilo que los templos ofrecían a los perseguidos y que las autoridades tenían que respetar. Y el patriarca San Juan Crisóstomo salió en su defensa cuando los soldados intentaron sacarla, pero tuvieron que regresar con las manos vacías, hecho que supuso una humillación para la soberana y despertó su ira y la del todopoderoso Eutropio, el superministro que gobernaba en su nombre, y se oponía férreamente a esa medida cautelar. Desde ese momento se puso en marcha una conspiración para deponer al patriarca de su cargo. Le hicieron la vida imposible, mas San Juan Crisóstomo, con el pueblo de su lado, resistió estoicamente todas las maquinaciones. Al poco tiempo, Eutropio, cuya ambición no tenía límites, urdió un complot para arrebatar el poder al emperador Arcadio y a su esposa Eudoxia, pero al ser descubierto cayó en desgracia. Y cuando estaba a punto de ser apresado, huyó e, invocando ese derecho de asilo que tanto había combatido, se amparó en la iglesia. Y cuando las tropas fueron por él, San Juan Crisóstomo le salió al paso, lo defendió con la misma vehemencia que a la viuda, le brindó toda su protección y lo trató con la mayor consideración y afecto, mientras los impotentes monarcas se mordían la lengua y juraban vengarse. Juan de Antioquía, nacido en el 347 en Antioquía, quedó huérfano a temprana edad y su madre se puso al frente de su educación con el fin de que el pequeño siguiera las huellas de su padre en la administración provincial del Imperio Romano, y para el efecto contrató a los mejores preceptores de la ciudad. Con ellos adquirió sólidas bases humanísticas en música, gramática, redacción, literatura, retórica, cultura y en lengua griega. Y dada su notable inteligencia y aprovechando los conocimientos acumulados, se especializó en oratoria con Libanio, el más grande orador de ese momento, al que apodaban el pequeño Demóstenes, quien le auguró una exitosa carrera como legislador y estadista. Pero la vida de Juan de Antioquía dio un vuelco al conocer al obispo Melesio, que lo cautivó con sus sermones y su ejemplo de vida, que no dudó en seguir. Luego de recibir el bautismo a los 23 años en el 370, comenzó a estudiar Sagradas Escrituras y teología con Diodoro, monje sabio y futuro obispo de Tarso, al que además imitó en su vida ascética, retirado en un monasterio cercano a Antioquía, y como los ayunos, penitencias y mortificaciones corporales que se infligía le parecían poca cosa, se retiró a una cueva en la que permaneció 2 años, al cabo de los cuales tuvo que retornar a la ciudad a causa del acelerado deterioro de su salud. Entonces retomó sus funciones como lector de la iglesia y al poco tiempo el obispo Melesio le confirió el diaconado, le asignó funciones administrativas, lo autorizó para predicar en todas las iglesias y tras la muerte del prelado, su sucesor San Flaviano lo ungió sacerdote en el 386. Pocos años después, ya Juan de Antioquía era sin lugar a dudas el mejor predicador del imperio y por eso le pusieron el apelativo de Crisóstomo, que quiere decir boca de oro, y además se había ganado un lugar prominente como escritor. La profundidad y sólida argumentación de sus escritos exegéticos, homiléticos, teológicos, más la vibrante elocuencia que tocaba las fibras más sensibles de sus feligreses, convirtieron a San Juan Crisóstomo en la figura más importante de la Iglesia oriental, y por eso, al morir Nectario, el obispo de la capital, el emperador Arcadio ordenó que lo trajeran sin que el pueblo de Antioquía se enterara, porque de saberlo habrían armado una revolución, y contra su voluntad convocó un sínodo que lo ungió como patriarca de Constantinopla. Pero los que lo eligieron se arrepintieron muy pronto, porque San Juan Crisóstomo redujo los gastos y el personal de su sede, vendió los artículos de lujo, acabó con los banquetes suntuosos, descolgó las cortinas y con ellas hizo trajes de invierno para los pobres. Con lo recaudado levantó un hospital para los enfermos abandonados, recogió en un monasterio a los monjes perezosos que vagaban viviendo holgadamente de las limosnas, excluyó a los sacerdotes que tenían concubinas y les decomisó los bienes conseguidos por medio de la simonía, ese delito que consiste en vender o comprar cargos eclesiásticos y los sacramentos. Luego, San Juan Crisóstomo
se fue lance en ristre contra la lujuria de la corte, los excesos de los nobles y la vida disoluta del emperador y su esposa. Por todo ello, fue depuesto y enviado al exilio. Pero el pueblo se revoltó y tuvieron que reponerlo en su cátedra. No obstante, las intrigas continuaron y a los pocos meses, después de salvarse de 2 atentados, su archienemigo Teófilo, patriarca de Alejandría, aliado con una rabiosa parte del clero al que le había recordado sus privilegios, obtuvo del emperador su aprobación para destituir y desterrar a San Juan Crisóstomo, lo cual se hizo efectivo el 24 de junio del 404. Fue llevado a Cucuso, en los confines de la República de Armenia, y como continuó influyendo en los destinos del imperio y de la Iglesia mediante constantes cartas apostólicas, lo trasladaron en condiciones infrahumanas hacia Pitio, un desolado paraje de las profundidades del Cáucaso, pero a mitad de camino en Comana falleció el 14 de septiembre del 407. Sin embargo, no pudieron acallar la voz de San Juan Crisóstomo, pues aún resuena su monumental obra compuesta por varios centenares de homilías, 90 de las cuales se ocupan del Evangelio de San Mateo, otro tanto del Evangelio de San Juan y 55 de los Hechos de los Apóstoles. Más de 300 desgranan las epístolas del Nuevo Testamento. Asimismo, escribió una buena cantidad de sermones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Especialmente se concentró en el Génesis, los Salmos y el profeta Isaías. Todo ello sin contar las 250 cartas apostólicas dirigidas a sus clérigos desde el exilio y los tratados que analizan el sacerdocio, un verdadero manual de comportamiento para los consagrados, la vida monástica, la viudez y la virginidad y la educación de los hijos. Con estos méritos fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1568 e incluido dentro de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente, al ser considerado como el mejor orador de la Iglesia de todos los tiempos. El Papa Pío X lo proclamó patrono de los predicadores. Por eso hoy, 13 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Crisóstomo que nos enseñe a predicar con amor la buena nueva. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco,
siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos con el versículo 22. Pero algunos de los hombres que habían ido con David eran muy malos y mezquinos. Y dijeron, ellos no fueron con nosotros. Por eso no les daremos nada del botín que recuperamos, salvo su mujer y sus hijos, que se los tomen y se vayan. Queridos amigos, esta es una realidad. Lleva peña de yareco y ahí peñan de roga pube muchas veces, ñan de familia pube ya huereco, ñan de netaben y que decirle allí que estamos en cuestiones políticas. Este es un libro político en realidad, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Cada vez, y nosotros vemos eso, ¿verdad? Cada vez que hay cambios así, entonces ya vamos a freezer, ya de llaveima, ya tratamos, ya maltratamos. Y así, ¿verdad? Ante otro que llegan a ser shawaina, depende, mave vaya urra, mave vaya yepopete. Entonces, de acuerdo a eso, parece que la cosa nos va bien o nos va mal, ¿verdad? Pero sabemos que todo eso es, o lo estamos haciendo nosotros mismos sabiendo, porque la hipócrita doy cuaya con ambas cosas. Monseñor Ismael Rolón insistía mucho, ¿verdad?, en la educación de la conciencia. Es siempre, ¿verdad? Y por eso es que después decía, aquí en realidad no es que no hay un entendimiento, decía, una comprensión, famoso desde mi oasis. De ahí copia, de ahí te ve la itaúa la gente, sino que oñembo taúa. Y el ñembo taúa significa que yo conozco muy bien, pero sin embargo actúo de igual manera de esta forma, ¿verdad? Aupea las mujeres en la sin vergüenza, o sea, ya no tiene vergüenza. Y esto es lo que aquí se subraya. Algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. Es decir, la actitud
el corazón, la vida, la característica de muchos de nosotros entonces es la maldad y la mezquindad. Una vez hablando, así también yo, con una persona, yo dije nomás así, ¿verdad? Realmente lo que pasa es que aquí son malos, dije, ¿verdad? Son malos, utilicé esa palabra, son malos. Ay, pues sí, você se contra, vaya, você se contra. ¿Cómo vas a decir que son malos? ¿Cómo vas a decir? Anda, digo, se la a eso, el leyendo, bebé. Algunas personas que habían ido con David eran malos y mezquinos. Mezquinos. Estas dos palabras, queridos amigos, son actitudes que la palabra de Dios, que la Biblia misma nos está mostrando aquí, nos está diciendo. Así es que nadie se lleva, sino que es cuestión nomás de darse cuenta. Es cuestión de mirar, de entender y de percibir un poco cuál es. Como yo le dije hace rato, y Monseñor Rolón insistía muchísimo en eso, ¿verdad? Esto no es que vos no te das cuenta. De tu conciencia vos sabés muy bien que lo que vos estás haciendo lo estás haciendo por maldad. Ne añado y la arella por él. Y porque sos mezquino. Mezquino es porque vos te considerás, ¿verdad? No sé qué cosa luego. Apeas era aña. Apeas era pecado. Apeas no imponéis peñan de ya en donde. Y eso yo lo digo, queridos amigos, y miren que eso existe en todos los estamentos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Está yo ahí la, me voy fuera iñaña y sindie, me voy fuera iñaña y tú andi, por ejemplo. Anda ahí cuando llegue esa guaya, oye, en eso me fuera lleva, sino que no cambia quién estar en esa situación. Y alguna vez el corazón de las personas o el corazón grande de una madre, bueno, tiene que sufrir, tiene que callarse y no puede hacer nada. Pero, oiko, veruina, oiko, veruina, y esto lo vuelve a denunciar este libro en este capítulo, en este versículo 22. Pero algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. Y miren lo que dicen, ellos no fueron con nosotros, ellos no son de nuestro partido, ellos no son de nuestro grupo. Ellos, no sé qué cosa, piensan diferentemente. Por eso, no les daremos nada del botín que recuperamos y mucho de eso así actúa. Ahora recuperamos algo que habíamos perdido. Ahora recuperamos y entonces dañamos eso que haya ya te lleva huir llamamos nada con estoy guaybe, boria, jusha, pito y cosiga. Y así entonces dicen de cierta manera, envirecó su hijo y que se los tomen y se vayan. Se los tomen y se vayan. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando y gustos y lleva actitudes, cómo tenemos que ser y qué es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.